cierto, el micrófono va con la luz. Está muy bien. Molt bona tarda. Benvinguts a esta nueva sesión del ciclo sobre longevidad. Hoy tenemos el placer de tener a una persona que además celebra su santo el día de mañana. San Mañana, literalmente. O sea, felicidades, muchas gracias. Entonces, me adelanto a felicitarla porque podrás decir, cuando vuelvas a Madrid, que en Barcelona te felicitaron antes que en ningún otro sitio. O sea, que eso vamos muy por delante. Pues muchas felicidades. Es la ventaja de tener una mujer que se llama igual. Bien, perdonad la pequeña broma. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo, la segunda, y gracias a nuestros socios, como Club de Roma, nuestros socios queridos de la Fundación Ernest Lluch, gracias a nuestros colaboradores, la FATEC y la Cámara de Comercio de Barcelona, gracias a ustedes por su presencia e insisto una vez más, gracias a la ponente también por su presencia en el día de hoy en esta sesión en el Palau Macaya. Le comentábamos antes que esto de la longevidad somos conscientes hace relativamente poco tiempo, aunque nos ilustraba Lola García, que el fenómeno no es de ahora. Llevamos 150 años mejorando la longevidad. Y es curioso porque todavía no hemos aprendido lo suficiente. O sea, afortunadamente, gracias a personas como la ponente, vamos aprendiendo, pero leía recientemente un editorial de un periódico serio que decía unas consecuencias del aumento de la longevidad es el envejecimiento de la población. No, hombre, eso está muy bien. Es una buena reflexión. Perdóname la broma, pero es que de hecho parece mentira que lo que nos cuesta a veces integrar los cambios, ¿no? Y que se está produciendo a la vez, el aumento de la longevidad, a la vez que cambios sociales y culturales, pues da lugar a nuevas condiciones de vida en la vejez, da lugar a cambios de roles, pues están produciendo cambios de roles, y de todas estas cuestiones nos hablará hoy la ponente, que además creo que nos ilustrará con experiencias en otros países, que además de lo que podamos aportar, porque un poco nuestra conclusión cuando preparamos este ciclo con la Fundación Ernest Lluch es que llevamos unos años hablando bastante del tema y como advirtiendo de que este fenómeno se está produciendo, que la pirámide de población está prácticamente invirtiéndose, pero no pasamos del nivel declamatorio. Entonces es muy estimulante pensar que estamos empezando a avanzar en un nivel un poco más profundo, más reflexivo, más transversal, con una visión a más largo plazo, que es el que hoy, por ejemplo, nos ilustrará la ponente. Entonces, insisto, muchas gracias. Gracias a ustedes por su presencia y le paso la palabra al presidente de la Fundación Ernest Lluch, en Joan Majó. Muchas gracias. Gràcies. Bona tarda a tothom. Bones tardes. A veure, aquestes paraules meves, com cada vegada que fem un d'aquests diàlegs, són sobretot per donar la benvinguda, que ja ho ha fet en Jaume, per agrair a tots els que hi sou, per agradecer especialmente a la persona invitada, que ja la presentarà el nostre director, i per fer una petita, diguem-ne, introducció que jo en diria intel·lectual o digueu-ne com vulgueu, que és la següent. Fa molt de temps que parlem de la insostenibilitat de la societat. Hi ha la sostenibilitat, i normalment quan es parla de la sostenibilitat o de la insostenibilitat, es pensa en el tema ecològic. Es pensa que estem consumint masses recursos, que estem provocant masses residus, una sèrie de coses, que s'està fent el canvi climàtic, i això porta a situacions de no sostenibilitat i que haurem de fer
canvis importants en la nostra manera de viure i en la nostra manera d'organitzar-nos. Jo he dit sempre, fa molt de temps, que tan preocupant com això és el que jo en dic la insostenibilitat social. No ecològica, sinó social, que és el creixement continuat de la desigualtat en un període de creixement de l'economia. Perquè quan les economies van avall, mira, de vegades hi ha problemes, però que estem en una situació en què si no fem canvis en la forma com s'organitza la societat i tot l'aspecte social dels recursos, de les oportunitats i tot això, hi haurà una insostenibilitat no perquè tinguem calor i sequeres, sinó perquè tinguem enfrontaments forts degut a això. Bé, i avui diria que jo també crec que hi ha una certa insostenibilitat demogràfica. És a dir, no només hem d'anar amb compte amb el tema ecològic, no només hem d'anar amb compte amb el tema social, sinó que hem d'anar amb compte amb el tema demogràfic, part del qual està en això que en dieu l'envelliment. Però sobretot l'envelliment que allarga la vida per una banda i la reducció de noves persones, la reducció dels naixements. I això té tota una sèrie de conseqüències, no en parlaré pas, perquè l'únic que vull fer és destacar-ho, que haurien de fer canviar deixeu-m'ho dir així, l'organització social respecte al paper de la gent gran en les societats. I que, a més, haurien de fer canviar, i això ho sabem, les polítiques d'immigració. Moltes coses que estan passant en el camp de la immigració i en el camp diguem-ne, dels problemes relacionats amb l'envelliment ens porten en aquestes necessitats. Aquest cicle es va muntar conjuntament amb el Club de Roma, es va muntar pensant en això. I, per tant, totes aquestes sessions que anirem tenint, avui és la segona, n'hi ha fins a 9, van a que se'ns il·luminin coses, però amb aquesta finalitat. Per tant, passo la paraula al director perquè faci la presentació de la ponent d'avui, agraint una vegada més a ella la col·laboració del Club de Roma, la col·laboració d'aquest palau, d'aquest centre i, finalment, l'agraïment de la presència de tots vosaltres. Moltes gràcies. Això, deixem aquí. Molt bé, doncs, Lola, tienes que il·luminar-nos. Ja has vist bé. En nom de la Fundació Ernest Lluch, del Club de Roma, de la FATEC, de la Cambra de Comerç, moltes gràcies per acompanyar-nos. I per il·luminar-nos tenim a la Lola Puga. La Lola, la Dolores Puga, és moltes coses i és una barreja que ens va molt bé en sessions com la d'avui, perquè la Lola és professora, és sobretot investigadora, ha estat consultora o assessora, però també treu temps d'on no té per fer divulgació i és una molt bona divulgadora. I ens sembla que ens pugui acompanyar avui amb aquest perfil és molt important. La Lola és científica titular de l'Institut d'Economia, Geografia i Demografia del CSIC, és la coordinadora del comitè d'experts de la Fundació General del CSIC per l'àrea d'investigació de l'envelliment. La seva activitat investigadora, com molts coneixeu, està en l'àmbit de la demografia de l'envelliment i se centra sobretot en l'anàlisi de les estratègies residencials, familiars, de les condicions de salut i benestar de la gent amb edats avançades, les transferències intergeneracionals, les cures de llarga durada,
ha estat i ha parlat d'aquests temes a múltiples institucions, des de Mèxic, a Suècia, a Rússia, al Centre Centreamericà de Població, a Holanda, no m'extendré, ha estat a molts llocs i ha estat, entre altres coses, i per tant l'han cridat per ser experta a diferents comissions, ja sigui a la Comissió sobre l'Evolució Demogràfica d'Espanya al Senat espanyol o a grups de l'European Regional Legislative Assembly. És autora de múltiples publicacions, que no m'extendré, però sí que vull dir que és assessora i membre de diferents consells assessors de revistes com la Revista Crítica de Ciències Socials, del Consell Assessor de la Revista Espanyola de Geriatria i Gerontologia, ha liderat numerosos projectes d'investigació de Ciències Socials del Pla Estatal d'I+D+I, de l'Agència Estatal d'Investigació, i les seves publicacions han estat moltes vegades també guardonades amb diferents premis que no extendré. És un plaer i una il·lusió que ens pugui acompanyar avui. L'escoltarem amb molta atenció. Saben que al final tindrem un espai perquè puguem comentar i puguem fer-li preguntes a la Lola, i el que hem de fer ara és escoltar-la i aprendre, que és el que hem vingut. Per tant, Lola, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo, que sé que vas como vas, y haber sacado un rato para estar con nosotros es un placer. Cuando quieras, adelante. Moltes gràcies, Ferriol, moltes gràcies a tots. En primer lloc, jo voldria agrair la invitació als amics de la Fundació Ernest Lluch, que sempre és un plaer compartir una estona amb vosaltres, a la Fundació La Caixa, al Club de Roma, al Paloma Calla. Moltíssimes gràcies per poder compartir aquesta tarda amb vosaltres. I disculpar-me perquè m'agradaria molt poder fer la presentació en català, però jo no soc catalana i el meu català no és prou bo com per poder fer-ho, entonces amb el seu permís ho faré en castellà. Bueno, cuando preparábamos esta presentación, yo le pedí a Ferriol que le pedí algunas preguntas. A mí me gusta mucho el formato de diálogos que habitualmente utiliza la Fundación Ernest Lluch, y le pedí si me podía mandar algunas preguntas para hilar una conversación, aunque hoy hable un poco yo sola, pero por lo menos con las preguntas de Ferriol. Y él me mandó estas preguntas que, con su permiso, voy a utilizar para intentar ir respondiéndolas e hilar la presentación de hoy. Me preguntaba: ¿cuánta población mayor habrá? ¿Cuánta disfrutará de buenas condiciones de vida y salud? ¿Cuánta será dependiente? ¿Cuánta podrá vivir sola? ¿Cuánta estará institucionalizada? ¿Cuánta vivirá con enfermedad pero podrá mantener su autonomía residencial? ¿Con quién vivirá? ¿Y hacia qué escenario de cuidado vamos si miramos, como decíamos, a otros países, al escenario internacional fundamentalmente europeo? Bueno, Déu-n'hi-do, ¿no? que digan aquí. A ver, es verdad que cuando se pregunta a un demógrafo se tiende a preguntar cuánto, porque somos eminentemente cuantitativos, algo que no voy a negar. Yo soy una científica de datos, soy científica cuantitativa, pero a veces es verdad que cuando trabajamos con proyecciones de población, pues espera que demos la cifra, ¿no? Como si tuviéramos una bola de cristal y fuéramos a acertar el número. Y lo cierto es que cuando hacemos proyecciones, un poco la idea es no acertar, o sea, importa la tendencia, importa el escenario, no tanto la cifra exacta, porque justamente se pretende incidir sobre esa cifra, se pretende advertir para, si es lo oportuno, pues poder variar ese escenario o poder actuar sobre él, ¿no? Con lo cual yo intentaré, para no defraudar, intentaré contestar estas preguntas con una cifra, como se espera de una demógrafa, pero mientras tanto intentaremos hablar de tendencias, ¿no? De las tendencias que nos permitirán responder a estas preguntas. Supongo que algunos de ustedes o muchos de ustedes habrán estado en la primera sesión de estos diálogos, en los que mi compañero y amigo Julio Pérez ya ha hablado un poco de cómo hemos llegado hasta aquí, de cuál ha sido la evolución demográfica, para intentar contestar a esa primera pregunta de cuánta población mayor habrá. Bueno, y un poco también a las otras, tenemos que entender cómo hemos llegado hasta aquí. Creo que ya Julio ha contado cómo hemos pasado de ser una población de alta natalidad y alta mortalidad
a una población de baja natalidad y baja mortalidad, ¿no? Que era un poco la transición de la que hablábamos en la presentación, de la que han hablado, que llevamos siglo y medio protagonizando. Una población que necesita producir menos nacimientos porque no pierde a la mitad de los mismos durante los primeros 15 años de vida, es decir, porque logra que la mayoría de los nacidos protagonicen largas trayectorias de vida y por lo tanto no necesita hacer ese esfuerzo reproductivo, que esto supongo que lo explicó muy bien mi compañero Julio, es lógicamente una población con menos niños y más personas de más edad. Eso, como muy bien decía, es la consecuencia obvia del aumento de la longevidad, que es lo que conocemos como envejecimiento demográfico, que no es ni más ni menos que un cambio en la estructura de población, ¿no? Es obviamente una población que necesita producir menos niños, porque todos los nacidos viven durante largas trayectorias de vida, con lo cual la primera consecuencia es que pasamos de esa estructura clásica de población que se parecía a una pirámide, a una estructura que podríamos llamar torre, que se parece más a una torre, en donde todos los nacidos protagonizan trayectorias de vida mucho más prolongadas y son más iguales ante la muerte, digamos, perdemos a la población en edades más similares. Esta es la consecuencia más obvia, pero yo diría que no solo vamos hacia poblaciones de población de más edad, sino también de más edades. Y esto, si me lo permiten, es un poquito, que sí que quizá más importante. Si nos vamos un poquito hacia atrás, hacia los años 70, tampoco tanto, vemos que la mitad de los nacidos tenían menos de 30, de la mitad de la población, perdón, tenían menos de 30 años. Y todas las demás edades eran la otra mitad de la población. Ahora estamos en un escenario con más edades. Podríamos decir que tenemos una población que es un abanico con más varillas, ¿vale? Entonces tenemos en esos tonos naranjas lo que podríamos llamar jóvenes, que están los niños, los adolescentes, los jóvenes, los menores de 30, que son un poquito menos de un 30%, en verdes los adultos, que están entre los 30 y los 60, que son un poquito más del 30%, y en azules los mayores de 60. Como ven, está más equilibrado, digamos, ¿no? Tiene más presencia a todas las edades, no tenemos esa concentración de población en la juventud. Pero yo apuntaba, me gustaría poner también sobre la mesa, que muchas veces hablamos, y lo estábamos hablando justo antes de la conferencia ahora, hablamos de jóvenes y hablamos de niños, hablamos de adolescentes, hablamos de jóvenes, tenemos en cuenta distintas edades. Y sin embargo hablamos de mayores o de vejez, y hablamos de 35 o 40 años de vida como si fuera exactamente lo mismo tener 60 que tener 95, ¿no? O tener 65 o tener 100. Y metemos en el mismo saco edades muy distintas, momentos biográficos, momentos vitales muy distintos y generaciones muy distintas. Entonces, hablando de una nueva vejez, yo lo primero que pondría sobre la mesa es que creo que tenemos que hablar en plural y poner así una heterogeneidad muy grande, en mayúsculas, encima de la mesa. No hay una vejez, hay varias generaciones, hay varias edades, hay varios momentos a través de esa larga trayectoria de vida ya durante la vejez. Tenemos esas primeras edades de la vejez a las que tendríamos que encontrarle un nombre, eso también lo estábamos hablando, porque, a ver, hemos creado, con este aumento de la longevidad, hemos creado nuevas edades a través de nuestro curso de vida. Lo más obvio son los muy longevos, ¿no? Siempre ha habido centenarios, pero estamos transitando de forma mayoritaria edades de la vida que antes solo transitaban individuos seleccionados, ¿no? Siempre hubo nonagenarios y centenarios, pero nunca hubo tanta población transitando esa década de los 90 a los 100, por ejemplo. Dentro de pocos años, la mitad de los nacidos llegarán a cumplir 90 años. Esto es un cambio muy importante. Estas nuevas edades son las que probablemente vemos con más facilidad, ¿no? que hemos ganado gracias al aumento de la longevidad. Pero no solo. Hemos ganado otras edades a lo largo de la vida, que es como, permítanme decirlo así de forma un poco coloquial, pero es como si las nuevas generaciones cogieran esos años que han ganado sus abuelos al final de la vida y los fueran metiendo un poco como con una cuña en otros momentos de vida. Y tenemos adolescencia, que nuestros abuelos no tenían, empezaban a trabajar con 14 años. Hemos creado ahí una nueva edad transicional entre la infancia y la adultez, que no existía para las generaciones nacidas a principios del siglo XX.
y tenemos una juventud muy prolongada. Estamos ganando muchos años de vida joven, estamos prolongando esas transiciones desde la juventud a la adultez y desde la niñez a la juventud, ¿no? Y hay colegas que también hablan de una nueva etapa transicional, como la adolescencia, entre la adultez y la vejez. Nos falta el nombre, ¿no? Un colega, Alex Calache, ha propuesto gerontolescentes, que es un nombre horrible, ¿eh? Es un nombre muy, muy feo. Yo, como le tengo cariño a Alex, todavía lo uso de vez en cuando, pero es un nombre muy feo. Pero el concepto es bueno. Quiero decir, tenemos ahí unos años de vida entre los 65 y los 80, o entre los 60 y los 80, o hasta los 85 quizá, que no tienen nada que ver con esa segunda mitad o esa otra etapa de vida más allá de los 85, de los 90, también dependiendo de las trayectorias de vida particulares. Pero a veces cuando hablamos de vejez, hablamos de esa anciana que vive sola, con problemas de fragilidad, de 95 años, y hablamos de su hija, que la está cuidando, que tiene 67 quizá, y también está cuidando a sus nietos, y al mismo tiempo igual está a punto de jubilarse, y está sosteniendo en términos de cuidado a buena parte de la familia. Es el pilar en ese contrato intergeneracional, en la parte de flujo de apoyo intrafamiliar. El pilar es aquella generación sándwich de la que hablábamos, que hace unas décadas tenía 40, ahora tiene 60. ¿Vale? Tenemos ahí esa generación que es buena parte del apoyo del resto de las generaciones de la sociedad. ¿Vale? Está apoyando a su hija para que se mantenga en el mercado de trabajo, está cuidando a sus nietos, está cuidando a la madre anciana, y los metemos en el mismo saco. Entonces, lo primero es cuidado con esa nueva vejez, porque son vejeces en plural. ¿Vale? Es muy larga y es heterogénea. Si ves que me enrollo mucho, tú me avisas. Y Ferriol me pedía que mirara al futuro y que mirara a 10 años y a 30, 40 años, ¿no? Entonces he sido obediente, y aquí tienes, si ampliamos el mapa que teníamos antes, que era la actualidad, a 40 años vista, hasta 65, pues ven que un poco se estabiliza en esa mayor pluralidad, en esa población de menos de 30, en torno a algo menos de un 30%, algo más de un 30% entre 30 y 60, y algo menos de un 30, pero también con mucha presencia ya esos distintos momentos, esas distintas edades de la vejez. Y lo que también nos permite este gráfico es ver otra cosa importante que va a pasar en las próximas décadas, en este escenario a 10 y a 30, sobre todo a 30, 40 años vista, que me pedía Ferriol. Es que si ustedes ven, aquí se puede apreciar una especie de onda, de ola, ¿verdad? Se puede apreciar en diagonal que hay una especie de ola que va atravesando el gráfico. Esos son los baby boomers. Eso es un cambio importante que va a ir atravesando distintas edades. Es una generación muy, muy llena. Ahora mismo tenemos por encima de 80 la generación más vacía de nuestra historia, que son los no nacidos durante la Guerra Civil, la generación con muy baja natalidad, la generación más pequeña. Y tenemos, pues eso, entre 47 y 62 aproximadamente ahora los baby boomers, que atravesarán esas distintas edades de la vejez, justamente en estos años que me ponía sobre la mesa, ¿no? A 30, 40, estas 3 o 4 décadas que tenemos por delante. Es una generación muy, muy numerosa, y eso ya es importante por sí mismo, pero además que es una generación que llega a la vejez con otros recursos educativos, por ejemplo, con otros recursos sociales, con otras trayectorias de vida, especialmente, por ejemplo, las trayectorias de vida femeninas, ¿no? Con una permanencia en el mercado laboral, una trayectoria de vida diferente y una mirada sobre la vida menos pasiva, que no solo los baby boomers, incluso la generación anterior a ella, que son los que han protagonizado buena parte de los cambios históricos en nuestro país, que no se parecen en mucho a algunas generaciones que traspasaron previamente esa vejez, ¿no? Entonces tenemos un cambio generacional notable por delante, en el horizonte. Los baby boomers y esa generación previa a ellos han transformado todas las instituciones por las que han pasado, han transformado la universidad, han transformado el mercado de trabajo,
y probablemente también transformarán la vejez y no se parecerá mucho a la idea que ahora mismo tenemos de ella. Este es otro cambio, pensando en esa nueva vejez que tenemos por delante. Dicho esto, la primera pregunta que me hacía Ferriol es fácil de contestar. ¿Cuántos seremos a 10 y a 40 años vista? Pues pasaremos en población de 65 y más años, de 9,5 millones, un poco más, a casi 13, y a 40 años, en 10 años, y a 40 años vista, pues a 15,5 millones. Pero después de lo que acabo de decirles, se podrán imaginar ustedes que no me quedo muy conforme yo con esta cifra así de 65 y más, con lo cual, pensando en 10 años vista, pues yo se la daría así, y como mínimo diferenciaría entre 65 y 84, y 85 y más. Y si estamos pensando, visto el resto de las preguntas que me hacía en cuidados, en condiciones de salud, en dependencia, en cuidados de larga duración, pues yo pondría el punto en esa población de 85 y más, no en esa primera que, como decíamos, es básicamente el sostén del cuidado del resto de las generaciones, y ahí vemos, esa primera vemos que evolucionará, aumentará también notablemente. Ahí tenemos a todos los baby boomers en 10 años vista, en esos 10 millones, y a partir de 85 vemos que aumenta, pero bueno, no aumenta de forma tan notable como si vemos población de 65 y más, ¿no? Pasaremos de poco más de 1,5 millones a 2 millones. Pero si nos vamos a 40 años vista, pues tampoco me quedo yo muy conforme con esta estructura por edades o con esta tabla, porque esas transiciones, de inicio de la fragilidad, de inicio de la dependencia, que implican el comienzo de distintas necesidades o el cambio de las necesidades, han ido evolucionando de forma muy notable, generación a generación, y sería de esperar que también evolucionasen durante las próximas 4 décadas. Con lo que yo haría esto, y pondría el foco, si estamos pensando en eso, en el resto de las preguntas que siguen, ¿no? En dependencia, en necesidad de cuidados, en esa población de 90 y más, si estamos hablando ya de la 6ª década del siglo XXI, probablemente ahí tengamos la mayor intensidad de necesidad de cuidados. Y como ven, cambia un poco el escenario de aquel primero que le ponía de seremos 15 millones de población de 65 y más años a, bueno, vamos a pasar de 1 millón y pico de más de 85 a 2 millones en 10 años y a un poco más, pero también 2 millones y pico de 90 y más en 40 años, ¿no? Esta es un poco la evolución que yo plantearía en términos de poner un escenario, para no defraudar, de necesidades de cuidado en cuanto a población mayor. Vamos con las siguientes preguntas. Me decía Ferriol, ¿cuánta disfrutará de buenas condiciones de vida y salud? ¿Cuánta vivirá con enfermedad, pero podrá mantener su autonomía residencial? ¿Cuánta será dependiente? ¿Cuánta estará institucionalizada? Para esto tenemos que poner sobre la mesa un poquito la evolución de las trayectorias de salud y autonomía en la vejez. Había 2 grandes hipótesis, ¿no? Una, que era la que formulaba Fries, que preveía que la longevidad ya ha crecido mucho y llegará un momento en que tiene que dejar de crecer, habremos llegado al máximo y se estabilizará. No seguirá aumentando la esperanza de vida. Entonces, como sí seguirá retrasándose el inicio de la enfermedad y de la dependencia, pues esta se irá comprimiendo en menos años hacia el final de la vida. Esta era la hipótesis de la compresión de la enfermedad y de la discapacidad. Y teníamos otra, la de Greenberg, que era, bueno, la esperanza de vida va a seguir aumentando, la longevidad, pero no vamos a lograr ganar años de vida en salud al mismo ritmo, con lo cual lo que vamos a ganar va a ser años de vida con mala salud, ¿no? Esta la llamaba muy gráficamente el fracaso del éxito. Bueno, pues lo que podemos ver, lo que ha ocurrido en todas las sociedades prácticamente del planeta, es que es una hipótesis intermedia, la de Manton, ¿no? La del equilibrio dinámico, es que sigue aumentando la esperanza de vida, por ahora no hemos visto una desaceleración ni un cambio de tendencia, y el aumento de la esperanza de vida, esta esperanza de vida libre de discapacidad, ven ustedes que ha evolucionado bastante en paralelo. Hemos mantenido una duración de vida
con discapacidad, esto es con discapacidad básica, esa que afecta a nuestra capacidad para cuidar de nosotros mismos, ¿no? A la que nos permite seguir, la ausencia de la discapacidad básica nos permite seguir viviendo solos, básicamente, ¿no? Mantener nuestra autonomía, cuidar de nosotros mismos. Pues vemos que esos años con la autonomía limitada por problemas de discapacidad básica, que básicamente es lo que entendemos como población dependiente, ha estado más o menos estable al final de la vida, ¿no? Ha ido retrasándose, pero no ha aumentado la duración. ¿Y en qué condiciones de vida? Bueno, pues déjenme enseñarles, estos son unos gráficos por edades, con distintas condiciones de salud, y abajo en el eje horizontal tienen ustedes distintas generaciones, ¿vale? Entonces, la última columna, la de atrás, la verde más oscuro, es la percepción de mala salud. Yo me encuentro mal, tengo mala salud, ¿vale? Mi salud es mala o muy mala. Ven ustedes que generación a generación desciende con 70 años de vida, ¿vale? Distintas generaciones. La generación más joven se encuentra mejor que la anterior progresivamente, una tras otra, a la misma edad. Y si la columna inmediatamente siguiente, la verde clara, es población con una o más enfermedades crónicas diagnosticadas, población con una enfermedad crónica, que vive con enfermedad. Ven que ocurre exactamente lo contrario, generación a generación es mayor. Esto último, aunque inicialmente no se lo parezca, es una buena noticia. Vivimos más con enfermedad crónica porque sobrevivimos más a la incidencia, al inicio, a la aparición en nuestra vida de muchas enfermedades. Piensen en accidentes cardiovasculares, piensen en muchos tipos de cáncer. Hace unas décadas eran mucho más letales. Ahora vivimos con esos problemas cronificados e incluso están evolucionando más lentamente, se ha ralentizado su progresión hasta el momento en que limita nuestras capacidades para cuidar de nosotros mismos, es decir, en que llegamos a una discapacidad básica o una situación de dependencia. Entonces, ¿qué se está produciendo? Pues se está produciendo algo que parece una paradoja, y es que vivimos más con enfermedad, pero con buena salud. ¿Vale? Con enfermedad crónica diagnosticada, pero con una percepción de buena salud durante una larga trayectoria de vida por la vejez. Esto es un reto importante sobre la mesa, hablando de nueva vejez y de necesidad de adaptarnos a ella, como decían en la introducción, porque es muy importante adaptar los sistemas de salud a poblaciones con problemas crónicos, ¿vale? Que todavía seguimos funcionando un poco como un carro con ruedas cuadradas, ¿no? Tirando de ellas con un sistema pensado para agudos, y lo que tenemos es una población que vive durante largas trayectorias de su vida por la vejez con problemas crónicos, con buena percepción de salud con problemas crónicos. Las columnas en un tono musgo, digamos, es la discapacidad instrumental, que es aquella que tiene que ver con nuestra relación con el medio, con el entorno, poder usar un transporte público, ir a comprar, salir, utilizar un teléfono, acordarnos de, bueno, estas cosas. Esta es la que tiene que ver más con el entorno, y la marrón, que es la que está en primer plano, es lo que podríamos, la que delimita la dependencia, la población dependiente por la que me preguntaba, es la discapacidad básica, aquello que nos permite cuidar de nosotros mismos. Somos capaces de vestirnos, de lavarnos, de comer solos, de andar por nuestra casa, de cuidarnos, ¿vale? Ven que la instrumental, la que tiene que ver con el entorno, prácticamente no ha evolucionado generación a generación, y la básica ha ido disminuyendo generación a los 70 años. A los 75 pasa lo mismo, disminuye generación a generación la percepción de mala salud, aumenta la prevalencia de problemas crónicos y disminuye la discapacidad básica, que ya que tiene que ver con la dependencia. La instrumental prácticamente está estable, salvo la primera generación, que es un poco la más mayor y era un poco diferente. A los 80 años pasa un poco lo mismo, sigue pasando lo mismo. Disminuye, sobre todo en las generaciones más jóvenes, la percepción de mala salud, aumenta la prevalencia de morbilidad crónica, y disminuye también las generaciones más jóvenes, pero a lo largo de todas ellas prácticamente los problemas de dependencia generación a generación, es decir, la discapacidad básica. Y tenemos que llegar a los 85 para ver que aquí sí aumenta, aquí sí ya vemos un aumento notable de los problemas de fragilidad que afectan a nuestra autonomía, ¿vale? De la discapacidad básica. Entonces,
Básicamente podríamos concluir de este pequeño análisis que estamos... Sí. ¿Es 1942? Es 1932, la última. Pero hace 80 años de esto. Claro, estamos hablando de 85 años, es que hay que esperar que los cumplan. Son los nacidos en esto. Son los nacidos en esas generaciones. Claro, es que es muy larga la vida. Claro, entonces, para hablar de dependencia, cuando hablamos de dependencia estamos sobre todo hablando de población de 85 y más años, ¿vale? Básicamente. Y la otra cuestión es que hay una disonancia creciente entre enfermedad y buena salud. Vivimos con enfermedad largos periodos de nuestra vejez, pero con buena salud. Por lo tanto, si hablamos de años de vida y de esperanza de vida, vemos que con nuestra autonomía limitada, los hombres de media tienen una esperanza de vida de 3 años, esos últimos 3 años de vida, un poco menos, ¿no? con intensa necesidad de cuidados, las mujeres 4, sin embargo, con problemas crónicos vivimos más de 15 años. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea de las duraciones de vida en función de qué hablemos, de con enfermedad o con dependencia. Son cosas bien distintas y por lo tanto duraciones de vida muy diferentes. Y me preguntabas también por población institucionalizada. Si hablamos de población institucionalizada tenemos que hablar de problemas cognitivos, ¿vale? Cada vez en mayor medida y sobre todo si miramos al escenario europeo, la institucionalización se encamina, la tendencia es a que sea el último recurso, sobre todo en trayectorias con limitaciones cognitivas. Intentar cuidar en casa la dependencia para otro tipo de necesidades, de limitaciones, de movilidad, por ejemplo, mientras que las trayectorias de limitaciones cognitivas llega un momento, sobre todo cuando las limitaciones son graves, en el que el coste, tanto económico como de tiempo y emocional del cuidado a domicilio es muy alto. Entonces ahí es a donde se están dirigiendo mayoritariamente en los sistemas de cuidado europeos, los cuidados de larga duración, los recursos de residencias institucionales, ¿no? Los recursos residenciales. ¿Cómo va a evolucionar la población con limitaciones cognitivas? Que es lo que necesitaríamos plantearnos para responder a esa pregunta de aquí a 10 y a 40 años. De aquí a 10 años yo no esperaría grandes transformaciones en la incidencia por edades, no estamos viendo una evolución tan notable como para otro tipo de limitaciones, ¿no? Con las que les enseñaba antes, que sobre todo son limitaciones de movilidad, que afectan mayoritariamente a la discapacidad. Por lo tanto, de aquí a 10 años pues estamos hablando del cambio en el volumen de población. Lo que pasa es que ahí no han llegado todavía los baby boomers porque estamos hablando de edades muy avanzadas, cuando la incidencia de problemas cognitivos es alta. A 40 años sí que habría que plantearse algún tipo de evolución. Uno de los estudios más conocidos es el de las 7 ciudades, que hicieron un panel en 7 ciudades europeas y aquí en España lo hicieron en Zaragoza, el equipo de Antonio Lobo y colegas. Es uno de los estudios más reseñados y más conocidos y han encontrado un ligero descenso, como ustedes ven, de las limitaciones cognitivas a partir de los 70 años. Ligero descenso, ahí lo tienen, ¿no? Creo que es entre el 90 y el 2000 en este caso, estos datos. Y este descenso, el perfil de población que ha protagonizado este descenso en la incidencia de problemas cognitivos, pues es este que ustedes ven aquí, en el que no tenemos grandes evoluciones en perspectiva en algunos problemas de salud, ¿no? Que no lo puedo leerles aquí, pero creo que hay hipertensión, obesidad, diabetes, depresión. Sí hay en algunos estilos de vida, por ejemplo, hábitos nocivos como en el tabaquismo, ahí sí podemos esperar una reducción generacional y desde luego sí en el factor demográfico que influye en este perfil, que ha protagonizado una reducción, que es la escolaridad, ¿no? Los niveles educativos
como les decía, las próximas generaciones en alcanzar la vejez y que en 40 años llegarán a esas edades avanzadas de mayor riesgo de limitaciones cognitivas, son generaciones que han protagonizado que protagonizan un cambio generacional muy notable en cuanto a los niveles educativos que han alcanzado y con los que llegan a la vejez, con lo que por ahí hay cierta esperanza, ¿vale? De que, digamos, son factores modificables y en donde podemos esperar una reducción en las generaciones que alcanzarán esas edades de mayor riesgo en el futuro. Por lo tanto, vamos a intentar responder a las preguntas de Uriol. De esos 12.000 personas 65 y más que tendremos en 10 años, que serán, perdón, 12 millones, que serán 15 millones a 40 años vista, mayoritariamente tendrán una buena valoración de su salud, pues 7 millones y medio de esos 12 y 10 de esos 15 a 4 décadas vista. Con problemas crónicos, sin embargo, también vivirán muy mayoritariamente, 11 de esos 12 millones y 13 de esos 15 ya ha pasado la mitad del siglo. No obstante, población dependiente para actividades de la vida diaria, para mantener nuestra autonomía y cuidar de nosotros mismos, pues aumentará del millón actual a 1,5 millones, aumentaremos un 50% en 10 años. Y un poco más de 2 a 40 años, y con limitaciones cognitivas, pues de los 500.000 que tenemos en la actualidad estaremos en 630.000 en una década y en 800, casi 50.000 en 4 décadas. Aproximadamente este es el escenario cuantitativo que habría que poner sobre la mesa, ¿no? Y que tendríamos que prepararnos para gestionar. Y las siguientes preguntas que me hacía Ferriol tenían que ver un poco con quién vivimos y quién nos cuidará, ¿no? O con quién viviremos. ¿Cuánta podrá vivir sola y con quién vivirá? A ver, aquí tienen la composición de los hogares en el censo del 11, en el último censo de población. En verde están aquellos que viven con hijos, independientemente con pareja hijos, solo con hijos, distintas combinaciones. En amarillo, naranja claro, están aquellos que viven en pareja solos, los nidos vacíos. En naranja más oscuro, los hogares solitarios, que viven solos, solas sobre todo, y ya en marrón otro tipo de hogares, ¿no? En residencias, en hogares compartidos, en housing, en viviendas con varios hogares, otros tipos. Lo que está aumentando, bueno, en las primeras edades de la vejez está aumentando mucho la convivencia con hijos por retraso en la emancipación de los hijos, ¿no? Que es otro de esos grandes temas, hablando de contrato intergeneracional, que además del que afecta a las generaciones en la vejez, pues también afecta a los jóvenes, una transición que se está retrasando y dificultando, y afecta a esas primeras edades de la vejez en donde ha aumentado mucho la corresidencia con hijos. A partir de ahí, sobre todo viviremos con pareja, vamos a vivir muchísimo más con pareja. Primero, por el aumento de la longevidad, se retrasa la viudez por el aumento de la longevidad de ambos cónyuges, pero también por el aumento de las disoluciones voluntarias tempranas, separaciones y divorcios, porque es mucho más probable que se produzca una segunda unión tras una separación o un divorcio que tras una viudez. Son mucho más frecuentes, la probabilidad es mucho más alta, con lo cual es más fácil, será más probable que haya muchas más parejas por ambos factores en la vejez. Básicamente viviremos en hogares hasta edades avanzadas de parejas, de dos personas mayores, ambos frágiles, ambos cuidados, ambos cuidadores que se cuidarán mutuamente. Y esto también exige retos, ¿no?, para la adaptación de los hogares en primer lugar, del entorno, para permitir que esa pareja de mayores, ambos frágiles, ambos cuidadores y receptores del cuidado, puedan mantenerse cuidándose uno del otro durante el mayor tiempo posible. Otro de los escenarios que también está aumentando mucho
es el de la soledad residencial o autonomía residencial en la vejez. Yo diría que esto también es una buena noticia, porque todos queremos envejecer en nuestra casa, todos queremos mantenernos en nuestra casa y afortunadamente podemos hacerlo hasta edades cada vez más avanzadas. La curva de autonomía residencial la tienen aquí. Donde está aumentando más, si viéramos, no os traje la curva en el intercensal entre los dos censos, pero donde está aumentando más es en las edades adultas, sobre todo, también debido a rupturas, a disoluciones de parejas, con lo cual uno de los grandes cambios es que esta va a ser una situación menos nueva para muchas personas mayores, especialmente mujeres mayores, que son las grandes protagonistas de los hogares solitarios, que nunca en su vida han vivido solas, muchas de las que ahora viven solas, una situación absolutamente nueva, va a ser lo menos para las generaciones del futuro. Habrán vivido con más frecuencia, con más probabilidad, solos en algún momento de su vida. Y por otra parte, otras variables que pueden afectar al mantenimiento de la autonomía residencial, que también podemos esperar en alguna de ellas, variaciones generacionales, las podemos deducir si vemos un poco cómo han cambiado en las últimas generaciones. Hace unas décadas, la autonomía residencial se perdía muy cerca de la viudez. En el momento de enviudar, tanto hombres como mujeres, unas cuantas generaciones atrás, perdían la autonomía residencial, fuera para vivir con un hijo, a una residencia. Porque mayoritariamente, en el caso de ellas, esto cambió de la población femenina cuando se dignificaron las pensiones de viudez. Fue una cuestión de recursos económicos. Con lo cual, cuidado con las pensiones de viudez y con los recursos económicos, no le demos la vuelta. En el caso de los varones, sigue ocurriendo en cierta medida en lo que tiene que ver con la dificultad de cuidar de sí mismos de ciertas generaciones de varones que no están acostumbrados a cuidar de sí mismos y del hogar, que no han sido los cuidadores de la familia ni del hogar durante su trayectoria de vida, con lo cual aquí podríamos esperar también algún cambio generacional en el futuro, en la medida en que lleguen a edades avanzadas generaciones de varones más acostumbrados a cuidar de sí mismos y del hogar, esperemos. Con lo cual, bueno, les decía, serán hogares pequeños, unigeneracionales, sea de una persona o de una pareja, pero de una generación, pero envueltos en redes multigeneracionales, es decir, la multigeneracionalidad, si le puedo decir así, la convivencia intergeneracional será exterior al hogar, muy mayoritariamente, y también será un poquito diferente a la que han tenido generaciones previas, en donde sus redes familiares y sociales estaban más basadas, o en parte basadas en vínculos horizontales, tenían que ver con hermanos, con descendientes de los hermanos, sobrinos, primos, y en el futuro estarán más basadas en vínculos verticales, ¿vale? Tenemos menos número de vínculos, pero que nos durarán mucho tiempo. Tenemos menos hermanos, menos hijos, pero viviremos con nuestros hijos más de la mitad de nuestra vida, más de 50 años largos. Tendremos menos nietos, pero no será que conocemos a nuestros nietos, será que viviremos con nuestros nietos 30 años largos de la vida de nuestros nietos y llegaremos a verlos adultos y a conocer a nuestros bisnietos, que es algo que ya no hay que decir en futuro, ya está ocurriendo a día de hoy. Quiero decir, en el futuro esas redes familiares y sociales estarán más basadas en duraciones de vida con esos vínculos que en número de vínculos. Esto, por una parte, les aporta fortaleza, porque cuando tenemos redes muy basadas en miembros de nuestra misma generación, adelgazan más rápidamente. Son más frágiles porque están sujetas a los mismos riesgos de morbilidad y de supervivencia que nosotros mismos, que nuestra generación, mientras que las redes intergeneracionales son más resilientes al paso del tiempo, tienen otras vulnerabilidades, otros factores de fragilidad, como que al estar más basadas en la duración, pero con menor número de vínculos, cualquier alteración de la relación con uno de esos vínculos nos puede dejar sin media red o sin la red completa, ¿no? Es decir, una migración, por ejemplo,
o una mala relación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí habrá, estamos hablando de hogares intrageneracionales, envueltos en redes intergeneracionales, pero que serán un poquito distintas a las de ahora. Y intentando contestar en términos cuantitativos a las preguntas de Ferriol, pues de esa población a 10 años vista, de casi 13 millones de personas, 65 y más años, tendremos 4,5 millones aproximadamente que serán parejas, ambas personas mayores cuidando uno del otro, y casi 3 millones de personas viviendo solas, donde estaremos hablando sobre todo muy mayoritariamente de mujeres mayores de 85-90 años. Año a año, la edad en la que pedimos la autonomía residencial se va retrasando un poquito. A día de hoy tenemos la moda en 92 años, ¿vale? En el momento en el que la curva empieza a bajar y es más probable. A 40 años vista, pues estamos hablando de algo más de 5 millones de personas mayores que viven en pareja y de algo más de 3 que viven solas, ¿vale? Lo cual supone un reto en términos de adaptación de hogares, de adaptación de entornos y sobre todo en el caso de la población mayor viviendo sola es muy importante las redes de proximidad, el vínculo social en el barrio, ¿no? Ahí es muy importante construir vecindarios integrados para todas las edades, ¿no? que permitan construir redes de proximidad muy importantes cuando empiezan los problemas de movilidad, sobre todo. Y la última pregunta que me hacía Ferriol es hacia qué escenario de cuidados vamos si miramos a otros países europeos, puesto sobre la mesa este escenario, digamos, demográfico, poblacional, ¿no? Bueno, en Europa partimos de distintos modelos, como todos bien saben, de estado de bienestar y de modelos de cuidados de larga duración, que se pretende que haya una homogeneización progresiva. ¿Qué tienen en común todos los modelos? Tienen en común la presencia del control familiar, que a veces no lo tenemos tan presente cuando hablamos de, por ejemplo, los modelos de bienestar de los países nórdicos, donde hay mucho cuidado formal y a veces la lectura es, bueno, ha desaparecido la familia. La familia no es provisora del cuidado en estos modelos de los países nórdicos, o lo es parcialmente, no lo es tanto desde luego como en el Mediterráneo, en la Europa del Este, pero no ha soltado el control, la gestión del cuidado. Ahí sí está la familia. Y también en otros flujos de apoyo, como el apoyo emocional, ¿vale? O sea, la familia sigue estando en esa red de cuidados, en esa red de apoyos, incluso en los modelos de los países nórdicos, pero de otra manera, no como provisor físico del cuidado, sino como gestor y como provisor de apoyo emocional y de otro tipo de apoyos. Y algo que tienen en común también todos los modelos es una transición de todos hacia la atención domiciliar en detrimento de la atención institucional en residencias, salvo en los casos de limitaciones cognitivas, como decíamos hace un momento. El paradigma hacia el que se trabaja a distinto ritmo en los distintos modelos y partiendo de un escenario también diferente, pero el paradigma hacia el que se evoluciona es el de mantenernos capaces de cuidar de nosotros mismos el mayor tiempo posible, el de potenciar el autocuidado de nosotros mismos o de los miembros de nuestro hogar, ¿no? Mantener en el hogar potenciando el autocuidado el mayor tiempo posible, con lo cual, además del verbo cuidar, tenemos que empezar a conjugar otros verbos, como el verbo prevenir, el verbo mantener, el verbo rehabilitar. Quiero decir, no se trata solo de cuidar, ¿vale? Se trata de mantener las capacidades durante el mayor tiempo posible, de rehabilitar, que también es posible, de recuperar y de prevenir. Lo que implica dejar de pensar en términos de intervención y empezar a pensar en trayectorias de cuidado, empezar desde momentos más iniciales,
con lo cual también hace falta otro catálogo con otro tipo de servicios que permitan empezar en momentos más iniciales de ese proceso, para la detección temprana, para poder prevenir. Hay que cambiar también esa óptica que tenemos de evitar el solapamiento, con lo cual un solo servicio, y pensar en construir justamente trayectorias que permitan servicios complementarios, que se puedan ir sumando, que se puedan ir solapando para permitir crear trayectorias, ¿no? Lo que implica tener a las personas mayores en el sistema desde momentos más tempranos, verlos monitoreados, ver el cambio en las necesidades. Otra característica común que está ocurriendo en casi todos los escenarios europeos es la figura, el surgimiento de distintas figuras de gestión de casos, oficina única, coordinador. En Dinamarca le llaman pasar, el programa es un nombre bonito, le llaman pasar de manos frías a manos cálidas. Bueno, que no sea la familia, en el mejor de los casos, sino directamente el mayor, el que tenga que gestionar múltiples servicios. Estábamos en hogares pequeñitos, de mayores, con redes exteriores. Esas redes eran cada vez más múltiples, con familiares, pero también con mercado y también con servicios públicos y también con distintos provisores, gestores. Gestionar toda esta red múltiple es complicado, con lo cual hacia lo que van muchos sistemas es hacia el surgimiento y el crecimiento, el aumento del protagonismo de esas figuras de coordinadores de casos, gestores de casos, oficinas únicas, esas manos cálidas del programa danés, por ejemplo. Y otra tendencia también común es, en Finlandia, por ejemplo, la han llamado comarcas de cuidados, es acercar, no pretender tener la misma respuesta en todo el territorio, a veces intentamos tener los mismos servicios, ¿no? Pero la población es diferente, las necesidades son diferentes, quizá no necesitemos los mismos servicios necesariamente en todas partes, o no sean lo mejor, o no sea la mejor forma de responder a esas necesidades. Con lo cual es acercar esa gestión al territorio, que no siempre el municipio tiene la capacidad para gestionar eso en función del tamaño del municipio. Entonces, lo que se ha hecho en muchos lugares, sobre todo en Suecia y en Finlandia, es la comarcalización, de forma que le dejan mucha libertad a las distintas comarcas para gestionar el catálogo de servicios y la gestión de los mismos. Entonces, pues como le decía, se trata de pasar de la intervención puntual a la trayectoria de cuidado, con el paradigma de mantener, con lo cual hace falta prevención, hace falta rehabilitar, no solo cuidar, con una lógica de trayectorias, de curso de vida, con mecanismos acumulativos, con servicios que se puedan acumular, que no sean excluyentes. En muchos países, en Dinamarca, por ejemplo, es universal a partir de 80 años las visitas preventivas. A partir de 80 años un equipo multidisciplinar hace visitas a domicilio a toda la población a partir de esa edad para ir monitoreando el estado de necesidades y cómo evoluciona y diversificar apoyos, que no sea solo el servicio de apoyo a domicilio que llega cuando ya el estado de dependencia es avanzado, hacen falta adaptaciones en la vivienda que permitan mantener esa autonomía de la que hablábamos a esas parejas mayores, esas visitas preventivas que implican entrar en el sistema desde momentos iniciales y permiten prevenir y mantener, rehabilitación, es decir, otro tipo de apoyos que no son únicamente cuidados. Y después, lo que han hecho, por ejemplo, en Suecia, este es un esquema de la evolución de los servicios sociales para cuidados de larga duración en Suecia. Inicialmente empezaron construyendo básicamente servicio residencial. Bueno, claro, Suecia empezó a mediados del siglo XX, nos lleva muchas décadas de ventaja. Y después se deconstruyó incluso ese servicio, ligeramente ese servicio residencial, y se puso todo al servicio de cuidado a domicilio, que es básicamente lo que estamos haciendo aquí recientemente, ¿no? En los últimos años,
y como ustedes ven lo han reducido de forma bastante notable en los últimos años sin alterar de forma notable los resultados en bienestar, gracias a que lo que han implementado son una serie de servicios menores, servicios pequeños, pues desde prevención, rehabilitación, fisioterapia, adaptaciones en vivienda, transporte adaptado, comida a domicilio, lavandería a domicilio, servicios pequeñitos, complementarios que se pueden sumar y que permiten empezar en momentos más iniciales, acumularse y retrasar el inicio de ese servicio de ayuda a domicilio, que igual aparece cuando las necesidades son más intensas. La diferencia es que Suecia, que lo ha hecho implementando esta otra serie de servicios pequeños y complementarios, no se ha visto una reducción en los niveles de bienestar. En Inglaterra, por ejemplo, que acabo de ir con una tesis sobre lo mismo, han hecho lo mismo, reducir de forma muy notable en algunas municipalidades, que hay mucha diferencia, los servicios de atención a domicilio sin implementar otro tipo de servicios, y no solo ha tenido un impacto muy notable en bienestar, no solo del receptor del cuidado y también de los cuidadores, sino que ha tenido un impacto brutal en el sistema sanitario. O sea, no solo en las urgencias, sino también en las duraciones de las duraciones hospitalarias. Sí, eso es. Entonces, bueno, cuidado, porque al final esto tiene muchas vertientes. El peligro del modelo sueco, digamos, vamos a llamarle así, ¿no? Con estos pequeños servicios. Bueno, el peligro es el usarlos como sustitutos cuando es necesario un servicio más intenso, claro. O sea, una cosa es que sean servicios previos y complementarios que permiten retrasar servicios para necesidades más intensas, de apoyo más intensas, y otra cosa es que se utilicen como servicios sustitutivos cuando las necesidades son mayores. Pero bueno, es una vía que haya funcionado relativamente bien, ¿no? Razonablemente bien. Lo que decíamos, tenemos que, en buena parte en España, en los últimos años, lo que ha aumentado muchísimo es la ayuda por servicio, la ayuda familiar o la ayuda al mayor por servicio. En las próximas décadas nos vamos a encontrar en mucha menor medida con esa figura de la cuidadora principal. Está en vías de extinción esa figura de la cuidadora principal, que básicamente es la hija. En generaciones anteriores no activa en el mercado laboral y que bueno, pues ya no la vamos a encontrar en las próximas generaciones, con lo que vamos a esas redes más amplias, más plurales, en donde empieza a ser útil esa figura del gestor, del coordinador de casos, que se está poniendo sobre la mesa en muchos sistemas, en donde es muy importante adaptaciones de viviendas, domótica, televigilancia para esas parejas de mayores que son ambos frágiles y ambos cuidados y ambos cuidadores, en donde son muy importantes las redes de proximidad para los hogares de personas mayores viviendo solas, fundamentalmente ancianas viviendo solas, ¿no? Y aquí es importante también pues, las intervenciones en el entorno, en la amigabilidad del entorno y en las barriadas, ¿no? Y después estaba lo que les comentaba de la cuestión de que muchas veces en el discurso aspiramos a tener los mismos recursos para todo el territorio. Y básicamente lo que estamos haciendo es diseñando recursos, respuestas de cuidado para áreas metropolitanas donde tenemos el mayor volumen de población mayor y las aplicamos indistintamente a todo el territorio. De forma que a donde no llegamos básicamente es a las áreas de bajas densidades o llegamos muy mal, ¿vale? Y entonces ahí, por ejemplo, cuando cartografiamos la esperanza de vida, nos sale un mapa de montaña, básicamente, y cuando cartografiamos la esperanza de vida con buena salud, nos sale un mapa de áreas metropolitanas. Es decir, estamos perdiendo una enorme cantidad de vida en salud en esas zonas. Es muy complicado llegar con servicios pensados para áreas de altas densidades
a áreas aisladas, con unos tiempos de transporte, es complicado. Con lo que tenemos que pensar en respuestas distintas para territorios distintos. Aquí tiene mucho sentido la comarcalización, el que se pueda trabajar con catálogos distintos y con distintos tipos de servicios que se gestionen desde la comarca, que es la que conoce su población, que tiene distintas necesidades, pero también distintos recursos. ¿Vale? Y aquí, en áreas, por ejemplo, de muy bajas densidades del norte de Suecia, pues también es verdad que juega un papel muy notable la tecnología. Esto también es así, ¿vale? Para llegar a esas áreas de menores densidades. Con lo que no sé cómo voy de... 3 minutos. Vale, pues para ir cerrando podemos recapitular un poco con los 3 niveles de preguntas que me hacía Ferriol, un poco a dónde vamos como población, nuestras condiciones de vida y respecto a la respuesta desde ese pilar del contrato intergeneracional que son los cuidados, que no es el único, habría otros, pero he centrado la respuesta en los cuidados de larga duración. Pues vamos a una población que no se va a volver a parecer a la del pasado, con lo cual vamos a tener que hacernos ya la idea y cambiar la chaqueta, ya se nos ha quedado pequeña, y empezar a gestionar una población que es distinta, población más compleja, no solo con población de más edad, no es una simple cuestión de porcentajes, es una población de más edades, ¿vale? Mucho más compleja, con nuevas generaciones en distintos umbrales, en el umbral del inicio de la madurez, pero también en el umbral del inicio de la vejez avanzada. Y aquí tenemos cambios generacionales que cambiarán la forma de vivir esas edades y las demandas y lo que esperan de las mismas, los protagonistas de ellas. Es una vida con más años con enfermedad, y esto hay que gestionarlo, pero también con más años con buena salud, ¿vale? A medio plazo el reto es la gestión de las limitaciones cognitivas, a largo plazo hay esperanza por el efecto que se ha visto en algunos estudios de factores modificables y que serán modificados, son muy diferentes en las generaciones que llegan a esas etapas, ¿vale? La figura respecto a cuidados, al escenario de cuidados, la figura de la cuidadora principal está en extinción, con lo que tenemos que gestionar los cuidados de otra manera. El efecto sándwich, el pilar del cuidado intrafamiliar de nuestra sociedad ya no está en la edad adulta, está en la sesentena, setentena, ¿vale? Está en esos gerontolescentes que dice Galache. Tendremos más parejas, como decíamos, que se cuiden mutuamente, serán los protagonistas del cuidado no solo como receptores, sino también como provisores, y también más ancianas viviendo solas en su hogar, afortunadamente, a edades avanzadas, pero para eso también tenemos que trabajar en la adaptación de los entornos que, como les enseñaban aquellos gráficos por generaciones, es nuestra gran asignatura pendiente. Ahí, en la relación con el entorno, no cambiaba nada, generación a generación. Los retos, pues trabajamos en ese paradigma de mantener el autocuidado durante el mayor tiempo posible, con el énfasis no solo en cuidar, sino también en prevenir, en rehabilitar, en mantener. Pasaremos de intervenciones de cuidado a trayectorias de cuidado, o deberíamos pasar, si queremos responder de forma eficiente a estas trayectorias de vida por la vejez, con trayectorias de envejecimiento básicamente en el hogar, sin apoyos intergeneracionales en el hogar, ¿vale? Con apoyos externos. Y más allá del hogar es muy importante el entorno inmediato, sobre todo en la vejez avanzada, que en mayor medida estará residiendo en sus hogares en el futuro, con lo cual aquí importa mucho el entorno inmediato de vida, sobre todo cuando aparecen problemas de movilidad. Hay que mejorar la amigabilidad de las localizaciones, rehabilitar viviendas, expandir el abanico de servicios provistos en el hogar, el catálogo de servicios, incluir servicios menores, movilizar las capacidades no solo del usuario, sino de todo su entorno, aumentar las tecnologías y establecer
formas flexibles de determinación de necesidades para distintas trayectorias de vida, para distintos contextos familiares y sociales, pero también para distintos entornos geográficos, donde la población no tiene las mismas necesidades ni existen los mismos recursos. I moltes gràcies per la seva atenció. Bueno, muchas gracias, Lola. A vosotros. Bueno, ens ha dit moltes coses i tenim una estona per compartir amb ella possibles preguntes. Per tant, si us sembla, aquí ja veig que ja n'hi ha una i ens les podem anar rumiant. Aquí hi ha un... Perfecte. Si us sembla, fem preguntes, si podem fer preguntes breus, així en fem un parell o tres, recollim i fem després una altra tongada, si us sembla. Aquí n'hi ha una, aquí n'hi haurà una altra i aquí una altra. Vinga, fem aquestes tres primeres. Moltes gràcies. Perdona, doncs aquí. Moltes... ¿Se me oye? Sí, sí. Ah, vale, vale. Me ha encantado. Muchísimas gracias. Además, súper claro. ¿Vale? Yo tengo un listado de preguntas. Veo que me acabas de limitar. Sí, vale, sí, vale. per donar més espai a tothom. Intentaré aglutinarlo. Lo primero de todo es que me ha encantado eso de... Yo ahora ya me voy a considerar adolescente 2. Eso. Como estoy en esa franja, la palabreja que decías no me acababa de cuadrar, pero yo ahora voy a llegar a casa diciendo que ya soy adolescente 2, que eso de tercera edad y de mayores se acabó. O sea, me ha gustado. De todo lo que nos has explicado, que es una pasada y que un poco es el panorama que tendremos, a mí sinceramente me salen, para resumirlo un poco, me salen una serie de dudas. Ante esa variabilidad demográfica que vamos a tener, en el que cuando hacías los diferentes dibujos, ¿no?, de la parte joven, la parte de mediana edad y la parte adulta, ¿no? Claro, las necesidades de los mayores que vamos a ser en 10 y 30 años venideros y las necesidades que tendremos tendrán que estar cubiertas por una serie de cuidadores, cuidadoras, de filones profesionales. ¿Quién nos va a cubrir todas esas necesidades? O sea, con esa población productiva vamos a poder cubrir todas esas necesidades que vamos a tener, dijéramos, los futuros mayores. Esa es una, ¿no? Ante esa perspectiva que tú me planteabas, yo también pensaba, ostras, ¿la edad de jubilación variará? Porque, claro, es verdad, seremos más mayores, estaremos crónicos, pero también como de una manera preventiva, ¿no? Estaremos, dijéramos, más sanos. ¿Puede afectar esto también la edad de jubilación? Bueno, y me quiero quedar aquí, tengo más, y después tengo oportunidad, tengo más, ¿vale? Gràcies. Gràcies. Aquí el... Bona tarda i gràcies per l'explicació. Jo sóc un representant del cohabitatge cooperatiu sènior, el que se'n diuen el cohousing. És la solució que hi ha en aquests moments i d'alternativa de futur a quedar-se sols a casa, encara que sigui en cuidados, en cures, etc., i quedar-se a anar a parar a una residència, almenys actualment, no? Es parla molt per sobre de que cal viure a casa, en cuidados, però això té un gran problema i és la solitud. És a dir, cap de 8 hores vindrà una senyora o un senyor a casa a cuidar-te, a fer-te els peus, el que vulguis, però el teu veí està visquent a 100 metres allà i no podràs baixar. Amb la solució de la residència, evidentment ja ho sabem com funcionen, institucionalitzats, massificats i els desastres que hi ha hagut darrerament que no m'hi ficaré. Clar, la comunitat és la solució que hi ha. És a dir, nosaltres, Catalunya, som els capdavanters en cooperatives, ja des de l'abans de la República, no? I precisament els habitatges de jove, els que viviu a Barcelona, sabeu que hi ha ara moltíssimes cooperatives sota el model d'ús, que és antiespeculativa pels joves. I pels grans no hi havia res. Nosaltres ho vam crear-ho, farà cosa de 8 anys, a la cooperativa Sostre Cívic de Barcelona. Hi ha exemples a Barcelona, que és a Sarrià n'hi ha una que es diu Can 70, a Sant Hilari n'hi haurà una altra que estarà al Solterra, de l'Hotel Solterra, i la nostra, que és Walden 21, que estem a Sant Feliu de Guíxols. Això aquí. A la resta d'Espanya hi ha 100 projectes en aquests moments en marxa. O sigui, l'explosió que hi haurà en 5-10 anys
serà la solució intermitja entre viure a casa però viure amb els teus amics. Això per mi caldria enfortir-ho una mica més, no? Fem una tercera i llavors que contesti, fem una altra tongada i començarà el Jaume. Yo seré breve. Solamente, ¿la esperanza de vida femenina mantiene estable la distancia con la esperanza de vida masculina? ¿O se corrige o, en fin, si se mantiene? Bueno, sí, te agradezco porque si no me olvidaré. Sí, por eso, lo dejamos aquí. A ver, voy a empezar al revés, ¿vale? Porque por ahora sí. Por ahora se mantiene el gap entre hombres y mujeres. Es verdad que hay hipótesis respecto a que esto se va a reducir, ese gap, esa diferencia entre longevidad, supervivencia femenina y masculina, en parte por el consumo los consumos tóxicos, ¿no? Es verdad que durante las generaciones que ahora nos están dando resultados en longevidad, es decir, las que están en edades muy avanzadas, el consumo de alcohol y sobre todo de tabaco era básicamente masculino, y otras generaciones femeninas que todavía están lejos de los picos de mortalidad, quiere decir, todavía no tenemos resultados, ¿no? Pero las siguientes generaciones femeninas tienen un mayor consumo de productos tóxicos como el tabaquismo o alcohol, con lo que hay algunas hipótesis que apuntan a que ahí se puede reducir aumentando la mortalidad más femenina, digamos, ¿no? Acercándola a la masculina. Hay alguna otra hipótesis también que apunta que a edades muy avanzadas, es verdad que actualmente a edades muy avanzadas, por encima de 95 años, de 98 años, no hay grandes diferencias entre riesgo o probabilidad de muerte masculina y femenina, ¿vale? Es muy similar, con lo cual a medida que mayoritariamente la población alcance esas edades, podría reducirse también ese gap. Habría que verlo porque es verdad que la población que actualmente alcanza esas edades está muy seleccionada y no estamos seguros que eso se produzca cuando no haya esa selección previa, digamos, ¿no? Pero esa es otra hipótesis. O sea, sí están sobre la mesa la hipótesis de que es posible, por diversas causas, que en el futuro se reduzca esa diferencia entre hombres y mujeres en supervivencia, pero por ahora se mantiene estable, sí. ¿Cómo nos cuidaremos? Nos cuidaremos más de nosotros mismos, o sea, será más intrageneracional el cuidado. Retrasaremos esa carga notable del cuidado sobre otras generaciones hasta edades más avanzadas, con lo cual no se expandirá la duración, con lo que no será más cuidado. Esa es uno de los factores, ¿no? Nos cuidaremos más a nosotros mismos hasta más tarde. Más que ahora. Y por otra parte, lo que está ocurriendo es que es verdad que la población joven y adulta joven, no adulta mayor, vamos a ver, ¿no? Se está reduciendo cada grupo de edad, pero está aumentando la duración de los jóvenes, que son jóvenes hasta mucho más tarde, y la duración de la adultez hasta mucho más tarde, y como bien apuntabas, probablemente seremos productivos y productivos no solamente en el mercado laboral, sino en muchos ámbitos de nuestra vida. Seguimos aportando y cuidando hasta edades mucho más avanzadas. A día de hoy las cuidadoras, de hecho lo decíamos, son supuestamente mayores, ¿no? Si vamos a llamar mayor a los mayores de 65, de forma muy mayoritaria. Es decir, no tenemos que mirar únicamente a esa parte baja de la pirámide, sino que lo que tendremos será muchas más generaciones, muchas más edades, una prolongación de la vida adulta hasta edades mucho más avanzadas. La jubilación, yo no encuentro ningún motivo para que siga estando en donde está. Quiero decir, es verdad que deberíamos evolucionar hacia transiciones más flexibles en función de la trayectoria de vida de cada uno, que no son las mismas para todo el mundo. Hay trayectorias de vida en donde tiene todo el sentido que sea más temprana esa transición, pero hay otras en las que no, en las que seguimos siendo muy productivos perfectamente a edades mucho más avanzadas. El inicio de nuestra trayectoria laboral se ha pospuesto mucho, se ha retrasado mucho, también en muchos casos por buenos motivos, porque estamos ampliando la formación, los periodos formativos, con lo que
Bueno, a ver, la jubilación en 65 años se instauró en España en 1919, hace más de un siglo. Dice la ley, bueno, la ley no dice, o sea, la copiamos de la Prusia de Bismarck, dice la leyenda que porque era su edad, y la del emperador Maximiliano, o sea que ya veis por qué. Pero bueno, quiero decir, ¿de dónde viene eso? Viene de un mundo que no se parece nada a nuestro mundo actual, ¿vale? Con lo que, bueno, pues en algún momento habría que actuar. Ahí también hay todo un escenario europeo de distintas iniciativas al respecto y hacia dónde se trabaja. Y yo no soy una experta en jubilación, pero por lo que sé, por colegas, hacia dónde va, es hacia trayectorias mucho más flexibles, mucho más parciales en la medida en que sea, o sea, más flexibles, más posible individualizarlas, con mucha más flexibilidad, con mucha más capacidad de trabajo parcial, con mucha más reversibilidad, posibilidad de volver, de entrar y salir. Quiero decir, no te jubilas del todo de 0 a 100 de un día para otro, de 100 a 0, sino vamos hacia ese escenario. Con lo que yo cuando mire la pirámide o esa, yo no quise poner una pirámide, pero bueno, ese gráfico por edades, cuando piensen quién apoyará lo que sea, el cuidado, lo que sea, no miraría solo esa franja central, porque se está prolongando a través de la vida esas edades en las que somos el soporte y el apoyo de otras generaciones. A día de hoy yo diría que el principal sostén del bienestar del resto de las generaciones, de hecho, está por encima de los 60 años. Son esas generaciones que están entre los 60 y los 80 los que están sosteniendo en buena parte el bienestar de las generaciones más mayores y de las más jóvenes. El cohousing, sí, estoy de acuerdo contigo, es una de las iniciativas que está creciendo más en toda Europa, que está arrojando resultados muy prometedores en aquellas que llevan ya unas cuantas décadas de vida. En España yo creo que la más longeva es la de Málaga y ya podemos ver algunos resultados, porque claro, cuando empieza la iniciativa de cohousing no es cuando uno necesita cuidados, básicamente, eso pasa unas cuantas décadas después. Podemos verlo en algunas, como en esta de Málaga, y es verdad que tienen resultados de notable retraso, de inicio de problemas de dependencia, parecen resultados prometedores. A ver, claro, lo que pasa es que ¿quién inicia una iniciativa como esta de cohousing? Pues es población seleccionada, ¿vale? Es población que ya previamente tenía unos recursos sociales, unos recursos educativos, unos recursos económicos, aunque sea de información, de conocimiento, con lo cual probablemente en otros entornos igual también habría envejecido medianamente, un poquito mejor que la media, vamos a decirlo así. Quiero decir, lo que tenemos son poblaciones seleccionadas. Tenemos que esperar a ver si esto se amplía, se hace más transversal, y no sé si es un recurso para todo. A día de hoy no es un recurso para todo el mundo. Ojalá lo sea en mayor medida y crezca más. El gran peligro a mí cuando hablo con algunos protagonistas de iniciativas de cohousing, claro, el cuidado que hay que poner sobre la mesa, cuidado con que sea una sola generación, que muchas veces es el peligro, que lo inician al mismo tiempo porque vais a envejecer juntos y vais a necesitar cuidados todos a la vez. O sea, ahí es muy importante tener en cuenta la estructura generacional cuando se diseña la iniciativa, ¿vale? Y que pueda seguir entrando gente y haya diversas generaciones. Pero bueno, sí, indudablemente es una iniciativa muy prometedora, sí, sí. Fem una última ronda de preguntes sense acabar el temps, no vull deixar de fer-la y tancarem. Jaume. Gracias. Bueno, primero de todo tengo que pedirte excusas porque antes te he llamado Lola García, no sé por qué. No importa. Y además no consigo saber quién es Lola García. Estábamos hablando antes de que las mujeres tomaban el apellido del marido en buena parte del mundo, menos aquí, y tú a mí me lo has hecho, que mi marido se apellida García. Ahí está. No pasa nada. Pero me ha encantado la exposición, coincido con la valoración que se ha hecho en la sala.
varias cosas, porque algunas me han encantado. La enfermedad durante tiempo en buena salud, me encanta, es mi esperanza. De mirar algún día una larga enfermedad en buena salud. Pues, perfecto, nos has transmitido esperanza, cosa que es de agradecer. Otra cosa que me ha encantado y me ha enternecido es lo de ser cuidado y cuidarse mutuamente en personas de cierta veteranía. Bueno, pues también otra expectativa, tengo relativamente próxima, en mi caso, que me hace cierta gracia después de una larguísima temporada de coexistencia. Y una pregunta, porque como soy muy competitivo, el diseño de hacia dónde conviene ir parece que lo tiene bastante claro y también es estimulante ver que hay cosas que hacer. Entonces, lo de competitivo iba por dónde situaría a España en el contexto europeo, pensando en este horizonte a 10, 15 años vista. Hi ha alguna pregunta més? Fem una última. I... Sí. Perdona. El català me l'entén bé? Sí, ho entenc perfectament, pot parlar català. Vejam, amb l'aspecte biològic estic completament tranquil perquè tinc assumit que és el procés natural de les persones. I si estàs en una societat que hi ha més vida més sanitàriament millor per tots els aspectes que hi ha de netedat i tal, doncs veig que és lògic aquest procés que està fent. Ara, respecte a l'altre, jo li diria a quin país s'està referint, perquè hi ha entrat en pànic. Sí? Home, vejam, no s'està fent res de previsió, començant pels habitatges. S'estan fent els habitatges igual que fa 50 anys. L'únic que ha canviat amb normativa que jo sé és que a les portes ha de passar una cadira de rodes. Però res més. Llavors aquests habitatges com poden acollir a una persona que tingui totes aquestes limitacions? Impossible, i no s'està fent. Per això dic que entra un pànic, perquè qui hauria de començar ja amb aquesta previsió és l'administració, i no està fent res. Per exemple, el tema de cooperatives, el principal potenciador, penso que hauria de ser l'administració, i ni se'n parla d'això. Llavors, el principal problema que veig és això. Perdona, breu. Quin pressupost està estimat per portar tot això a terme? Perquè, si no recordo malament, cada 10 minuts mor una persona esperant la llei de dependència. I havent passat el que va passar a Madrid, 40.000 persones mortes de residències, què vol dir? Que si ja tornes a haver un Covid no es produiria el mateix? Doncs igual. Per tant, a mi tot el plantejament teòric d'assistència de l'administració, pànic. Perquè, a més, se segueix amb l'estratègia que qui ha de mantenir els jubilats són els propis treballadors. Escolti, això és una estafa. Els guanys de la nació són perquè reverteixen amb la població. Què vol dir això? Que només la gent que treballa ha de mantenir amb els jubilats? No senyor, és tota la riquesa de la nació que es té que abocar. Per tant, hauria d'estar amb els pressupostos generals de l'Estat. Oi que a la monarquia no li escatimen res? Oi que li actualitzen completament, contínuament? I a càrrec de tots nosaltres la nació, els jubilats hauria de ser igual. I llavors, ja acabo. El que em preocupa és perquè no hi ha esperit crític i de reivindicació. Per tant, el que ens trobem, ens ho haurem guanyat. Jo soc em trobo una mica sol amb aquesta lluita i penso que no hi ha res més. Però estem en una gran estafa i que valdria la pena concretar-ho a quin país es refereix això, perquè aquí no. Tenim una última pregunta allà darrere. Hi havia una pregunta, si us plau, molt breu perquè estem fora de temps i que tingui un moment per contestar la Lola, si us plau. Gràcies, molt breu, brevíssim. En primer lloc, enhorabona, sobretot per la intervenció i per les dades. Jo crec que és un tema del que sovint en parlem molt, però des d'una perspectiva poc dogmàtica, i vostè aquí ha portat moltes dades que em semblen molt interessants. La revolució és profunda. Venim d'un model que probablement, en termes del dret, s'estableix amb el dret romà, el pater familis, i de sobte, com aquesta persona estructural
passa amb un segon terme en el nou concepte de família. Jurídicament té moltíssimes altres derivades, amb conceptes que no han sortit però que podem tenir presents. El cabdal hereditari, què passa amb les herències? Que era una cosa que tradicionalment ha estat sobre la taula. En aquest context les herències entren una millor vida, perquè en tot cas el cabdal hereditari el necessitarà un mateix per autofinançar-se la seva vida. Però més enllà d'aquestes reflexions, jo crec que l'accent l'hauríem de posar també en oportunitats. I sens dubte una oportunitat ve per l'organització del territori. No tothom pot viure a les ciutats i menys en aquestes condicions. Per tant, hem de pensar que quan estem parlant d'aquesta lluita contra el despoblament, a molts pocs quilòmetres de les grans ciutats hi ha espais on l'urbanisme, el medi ambient, la gestió del públic i dels serveis socials donen unes oportunitats de primer ordre. I per tant, jo crec que aquí calen també determinats consensos de col·laboració público-privada, però també de col·laboració público-público entre les pròpies institucions perquè podem generar oportunitats urbanístiques i d'habitatge a les ciutats per una banda, perquè no se'ns envelleixen tant, que no vol dir que canviem d'un model per l'altre, sinó que busquem un sistema més híbrid, però també per al territori on alhora, i acabo, pot ser una oportunitat de generació de riquesa o de fixació de la població amb determinats oficis que són també els que fan falta en aquest context. Per tant, jo crec que d'aquesta gran revolució social que tenim al davant n'hem de convertir també una gran oportunitat institucional i de país equilibrant més els nostres pobles i les nostres ciutats. Gràcies. Lola. Vamos allá. Muy breve. Muy breve, venga. Jo li diria que mantingui la il·lusió, perquè tot això que ha dit és il·lusió. Bueno, pues yo no le voy a decir eso. Igual es que yo también soy una optimista empedernida, pero empezando por el final. Estoy de acuerdo. O sea, es importante pensar en la organización del territorio, no sé si tanto para llevar personas mayores a otras zonas, que no sé si te he entendido bien, pero un poco eso, porque envejecer en nuestro entorno de vida es muy importante para la mayoría de las personas, con lo cual eso es importante, pero como mínimo no para no perderla, porque tú miras ahora mismo, por ejemplo, la curva de migraciones y obviamente el pico sigue, la moda sigue estando en la población joven, ¿no? Entre 25 y 35, pero hay una segunda moda de población mayor de 80. Mayor de 80, no estoy hablando en torno a la jubilación, estoy hablando de mayor de 80, que parte de zonas con muy bajas densidades. Eso es migración, además a áreas periurbanas, a coronas metropolitanas, son los destinos. Eso es migración porque no hay servicios de proximidad, no pueden seguir cuidando de sí mismos en esas zonas. O sea, no se trata ya solo de poder atraer a población a esas zonas con una supuesta mayor calidad de vida, medioambiental, sino como mínimo de poder cuidar a la población que tenemos en buena parte del territorio con bajas densidades, donde hay una homogeneidad generacional muy notable, ¿vale? Y donde falta la generación soporte. Yo sí creo que hay que plantearse llegar ahí, como mínimo para garantizar la misma calidad de vida y que puedan seguir envejeciendo en su entorno de vida y en su espacio de vida. ¿En dónde estamos en el entorno europeo? Hombre, nosotros partimos de un modelo muy familista de cuidado, con lo cual hemos visto el gráfico de Suecia que empezaron en los años 50 del siglo XX, nosotros hemos llegado muchas décadas después, porque básicamente era una cuestión familiar, el cuidado. Es verdad que con la ley de dependencia le faltaron muchas cosas, entre ellas presupuesto, que no es una cosa menor, pero era una ley ambiciosa, era una ley que pretendía, que aspiraba a un modelo universal, que no era cosa menor, no es el modelo de Centro Europa, por ejemplo, quiero decir, pretendía un modelo universal, que después es verdad que han aumentado mucho las prestaciones por cuidado, que se acaba revirtiendo nuevamente en un modelo de cuidado familiar o de la sustituta de la hija, que es una inmigrante mal pagada, básicamente, ¿no? Quiero decir, pero bueno, vamos muy por detrás, muchas décadas por detrás, estamos construyendo en esa curva de aumento, ahora mismo en todas partes está aumentando la ayuda a domicilio y no estamos hablando de otras cosas, estamos con un sistema que evita el solapamiento y la complementariedad cuando en otros sitios están justamente construyendo trayectorias complementarias, pero sí es verdad que, bueno, como mínimo tenía la ambición de ser un modelo universal, no es un modelo de seguro, por ejemplo, como los de Centro Europa, que con el suficiente impulso y estímulo
puede ser un modelo que se acabe asemejando con tiempo y sobre todo con financiación a modelos más del norte de Europa, digamos. Vamos muy por detrás, eso es verdad. Quiero decir, es un modelo con grandes problemas de listas de espera, con grandes problemas de que llegamos a edades, a situaciones de dependencia ya muy avanzadas, cuando se puede hacer poco más que amortiguar. Es un modelo que solo cubre parcialmente las necesidades, muy parcialmente, o sea, llegamos tarde a problemas ya muy graves y que necesita de forma muy intensa de la aportación del propio usuario o de su familia. O sea, entonces, bueno, es un sistema que por ahora tiene debilidades notables. ¿Esto cuesta? Seguro que cuesta dinero. ¿Qué no cuesta dinero? Pero déjenme decirle una cosa. Por ejemplo, el ejemplo que usted ponía de las reformas en las viviendas. Hay algunos estudios pilotos, uno de ellos que se hizo aquí en Barcelona hace unos años, en donde se cambiaron baños, simplemente algo tan sencillo como cambiar baños. Tuvo un coste, la expectativa era que iba a acabar resultando económicamente eficiente, digamos. Creo que la expectativa era a 3 años vista o 4 años vista en términos de reducción de accidentalidad y costes sanitarios, ¿no? Por ejemplo, roturas de prótesis de cadera, que son muy costosas. Y acabó resultando eficiente, es decir, acabó mereciendo la pena incluso desde el punto de vista económico en menos de un año. Es lo que veíamos en la tesis de la que os hablaba. En Inglaterra se redujo sin aumentar otras cosas, en teoría era para ahorrar. ¿Y qué acabó pasando? Que hubo unos sobrecostes en hospitalización brutales y acabó saliendo mucho más caro. Entonces, cuidado, porque funcionar con sistemas poco adaptados a la realidad de nuestra población es muy caro. Es más caro que adaptarlos, que hacer el esfuerzo de adaptarlos a la realidad de una población que no es la del pasado, a cierto tiempo vista, pero acaba siendo más eficiente. Una buena inversión en adaptación de viviendas, no solo de puertas, ¿vale?, de baños, de cocinas, de muchas otras cosas, de cierta domótica, a la larga acaba saliendo a cuenta, si se tiene en cuenta, también, por ejemplo, el gasto sanitario. Servicios centralizados, lavandería y todas esas cosas. Bueno, claro, o este tipo de servicios, por ejemplo, lo que se hace en Dinamarca, en Suecia, muchos de estos servicios pequeños de comida a domicilio, de lavandería a domicilio, se hacen mediante cooperativas que generan actividad en la propia comarca. Hay muchas cooperativas de mujeres de la comarca que al mismo tiempo generan actividad. Bueno, a la larga no es tan mala idea ni es tan caro, creo. Bueno, deixeu-me acabar amb 3 coses molt breus. La primera és agrair molt tota la participació de tots els que heu anat fent preguntes, perquè ens hem passat molt de temps, però em sembla que ha sigut molt enriquidor, hem pogut escoltar la Lola. Per tant, moltíssimes gràcies a tots els que ens heu acompanyat i els que heu intervingut per enriquir la xerrada de la Lola. La segona cosa que vull fer és recordar-vos que la propera sessió és el 15 d'abril i que parlarem de soledats, però ho farem parlant de canvi social, però també d'aquesta promesa tecnològica que figura que ens ha d'ajudar i hem de veure les virtuts i els problemes que hi ha amb totes les intel·ligències artificials, les promeses que ens estan dient que la tecnologia ens pot portar o no. I per fer-ho tindrem una persona esplèndida que és el Checho Ausín. El Checho Ausín és el president del Comitè d'Ètica del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que és investigador científic i director també de l'Institut de Filosofia del CSIC. Val molt la pena, és una gran persona. I finalment, en nom del Club de Roma, de la Fundació Ernest Lluch, de la FATEC i de la Cambra de Comerç, vull agrair molt a la Lola Puga que ens hagi acompanyat avui i per les seves reflexions i per la seva generositat de compartir-les. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.